¿Qué? Este video quiero que lo pueda ver cualquier mujer, sin importar tu edad o sin importar qué haces en tu vida, si estás en una empresa o estás cuidando a tus hijos, puedas escuchar este video y tener como una idea de tu propósito. Escogí este video de propósito porque ha sido un tema en el que Dios me ha formado muchísimo en este tiempo. Yo siempre he sido una mujer muy autosuficiente y siempre he hecho mis planes. Entonces siempre han sido como mis planes al servicio de Dios. Y yo tenía toda mi vida planeada, decía qué quería hacer, cómo lo quería hacer, cuándo lo quería hacer. Y todas mis oraciones eran, papá, cumple este sueño para mí, haz esto para mí. Y tenía un evangelio en el que realmente Dios estaba para mí y no yo para Dios. Han sido unos años en los que Dios ha empezado a transformar todos esos deseos de mi corazón y me ha enseñado que su propósito es un propósito en el que Él tiene todo perfectamente organizado para mi vida y Él me formó y me dio un diseño que va de acuerdo a ese propósito. Yo fui hecha para los planes de Dios y por eso el único lugar en el que yo puedo encontrar plenitud, en el que puedo encontrar verdadero gozo, es vivir en ese propósito de Él. Muchas veces nosotras creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotras y vivimos nuestra vida pensando que todo lo que vamos a hacer es porque se nos ocurrió que es lo mejor, pero Dios nos dice, no, yo sé que es lo mejor para ti y te lo voy a mostrar. El año pasado recuerdo haber visto un estudio en un journal de una revista médica de Estados Unidos que contaba cómo en más de 7.000 adultos se estudió que aquellos que tenían un propósito en su vida tenían mejores tasas de vida, tenían mejor calidad de vida, ellos tenían una disminución en la tasa de muertes por enfermedades cardiovasculares, tenían menos problemas emocionales y esto fue algo impresionante en el campo de la neurociencia porque nunca se había hecho un estudio científico que nos mostrara las ventajas de tener un propósito claro en la vida. Definitivamente el tener un propósito es algo que cambia completamente cómo vivimos nuestra vida y nos da un enfoque. Tiene muchas ventajas a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico, pero sobre todo te da una razón para levantarte todos los días. En 1 Corintios 9:24 dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Este versículo me encanta, porque nos está diciendo que hay personas que corren para obtener un título. Y hay muchas personas que cuando te hablan de su vida y sienten que están corriendo, están dando golpes al aire, sienten que no saben por qué se levantan, no saben por qué hacen las cosas que hacen, literal que no tienen un propósito. Hoy queremos hablar del propósito porque es algo que le va a dar un fuego y una motivación a tu vida. Una de las raíces de la palabra propósito más antiguos es fuego. Fuego es lo que tú sientes cuando arde tu corazón cuando estás haciendo algo. El tener un propósito responde al para qué hago lo que hago, para qué me levanto en las mañanas, para qué tengo un trabajo, para qué voy a la iglesia, para qué tengo amigos, para qué comparto tiempo con mi familia. Cuando todo está dentro de un propósito claro, yo puedo hacer las cosas con fuego, puedo hacerlas con pasión y eso va a hacer que esa pasión pueda ser contagiosa y que así como yo puedo moverme hacia mis propósitos, puedo hacer que otras personas vayan y caminen hacia sus propósitos porque se mueven con ese fuego. No es lo mismo hacer algo sin saber para qué lo estoy haciendo que tener una meta clara y tenerle un propósito a cada cosa que haga. Yo solía pensar que uno tenía un propósito en la iglesia y que cuando salía de la iglesia se quitaba ese propósito y eso no era lo que yo hacía en el resto de mis áreas. Yo juego un rol diferente en cada uno de los sistemas en los que Dios me ha puesto. Tengo un rol en mi trabajo como médica, tengo un rol en mi familia como hija, tengo un rol en la iglesia como sierva, pero yo creía que eran como simplemente actividades que no tenían nada que ver la una con la otra. Pero cuando descubres un propósito en tu vida te das cuenta que cada cosa que hagas corresponde al mismo propósito. Si mi propósito es hacer que las personas, por ejemplo, se enamoren del Señor, yo tengo que cumplir ese propósito en mi trabajo, llevando a mis compañeros del trabajo, llevando a las personas que me rodean en mi trabajo a que se cumpla ese propósito. También lo voy a hacer en mi familia y también lo voy a hacer en la iglesia. Tu propósito se cumple en cada área de tu vida. Nosotros no corremos como quien da golpes al aire, nosotros vamos detrás de un propósito. En 1 Corintios 3:9 dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.
Dios tiene un plan con la tierra. Y en ese plan lo podemos ver muy bien descrito en la Biblia. Él vino por nosotros, murió por nosotros para darnos una vida eterna y vamos a reinar con Él durante toda la eternidad. Ese propósito se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros y Dios quiere que hagamos parte de su propósito eterno. Cada cosa que tú hagas en tu vida debe estar enfocado a ser parte de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Si Dios quiere hacer algo, pero mi propósito va encaminado a otra cosa, entonces no estoy siendo parte de lo que Dios quiere hacer y no estoy siendo, como dice en Primera de Corintios, colaboradores al servicio de Dios. Tener un propósito que no está enfocado en mí, sino que está enfocado en la eternidad, me ayuda a realmente ser una embajadora del reino, a poder bajar esos planes que Dios tiene para que sean ejecutados acá en la tierra. En el Padre Nuestro Jesús nos dijo que oráramos, que se haga tu voluntad y que se haga en la tierra así como es en el cielo. Cuando yo conozco cuáles son los planes de Dios, puedo ser parte de Dios para vivir una cultura del reino que lleve a las personas a prepararse para lo que Dios quiere hacer en la tierra. Yo solía pensar, como les contaba, que mi vida era solo para mí y que yo tenía que esperar que Dios estuviera a mi servicio. En este tiempo, Dios me ha enseñado que Él tiene propósitos eternos y que yo soy parte de esos propósitos. No solo soy parte, fui formada para eso. Desde el vientre Dios hizo cada parte de mi ser, cada molécula, cada cosa en mí, o sea, mi ADN está hecho para los propósitos de Dios. Y es por eso que yo no podría ser plena haciendo ninguna otra cosa. Yo quería simplemente tener mi especialización, tener mi clínica, trabajar en mis cosas y esa siempre fue mi oración a Dios. Pero llegó un punto en que Dios me empezó a decir, mis planes para ti son otra cosa y yo tuve que empezar a morir a mí misma. Y morir a ti misma no es fácil porque al principio tú lo ves como si fuera un castigo, como si te estuvieran quitando algo. Fue un proceso en el que me demoré un tiempo aceptando todas las cosas que Dios me decía, sabes, esto no quiero que sea así, pero sí quiero que vayas por este camino. Pero a medida que voy como atravesando estos caminos, puedo ver que ahora cuando miro atrás y veo esos planes que yo tenía para mí, realmente no eran propósitos perfectos, eran parte de un panorama limitado, pero Dios tiene todo el panorama y Él te quiere mostrar cómo Él va a cumplir sus propósitos y tú eres perfecta para lo que Él te ha llamado a hacer. En este tiempo yo he aprendido que mis propósitos no eran lo suficiente y que sus caminos son más altos que los míos. Hay una diferencia muy grande entre tener éxito y cumplir los propósitos de Dios. Ante el mundo, los caminos que una persona está tomando cuando sigue en obediencia al propósito de Dios pueden ser alejarse del éxito. Pero este no es un manual de cómo tener éxito. Este es un manual de cómo cumplir el propósito de Dios en tu vida, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Mi pastor dice que cuando nosotros no creemos que el propósito de Dios es agradable, es bueno y es perfecto, es porque no hemos transformado nuestra mente. Y sé que es así porque yo lo viví. Durante mucho tiempo yo quise buscar el éxito, pero me di cuenta que no servía de nada ser aprobada por la sociedad si realmente no era aprobada por Dios. Imagínense si ustedes vieran una máquina que nunca en su vida han visto y se las dan sin un manual de instrucciones. Cuando la ven dicen como, no sé para qué sirve esto. Pero si tú vas directamente donde el creador de esa máquina o te entrega un manual de instrucciones y lo lees, vas a entender para qué sirve esa máquina. Igual es con nosotros, tenemos que ir directamente al que nos creó, porque Él nos formó desde el vientre y Él sabe para qué hizo todas las cualidades que te dio y también las debilidades. Él dice que tus debilidades son para que Él se glorifique en medio de ellas. Así que al preguntarle al creador y al leer este manual de instrucciones vas a encontrar cuál es el propósito que Dios te ha dado para tu vida. El propósito es el motivador de cada cosa que haces. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta de él, como decíamos ahorita, ¿para qué hago lo que hago y por qué hago lo que hago? Cuando tengo propósito tengo fuego. Ese es el motivador de cada cosa que hago en mi vida, es el motivador de un ministerio. Si yo estoy comprometida con un propósito superior, no importa que las cosas no funcionen, no importa que los medios que yo estoy usando para llegar a ese propósito en algún momento fallen o se caigan, yo puedo mantenerme firme en mi propósito porque sé que responde a algo superior. Esto lo podemos ver cuando Jesús es enviado aquí a hacerse hombre. Dice la Biblia que Jesús fue enviado para que cumpliera el propósito de salvarnos, de morir por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Eso responde al propósito de Jesús. ¿Por qué envió Dios a Jesús al mundo? Porque nos amaba y eso hacía que Jesús pudiera aferrarse a su propósito a pesar de las circunstancias. Cuando Jesús estaba antes de la cruz orando con su Padre y diciéndole, por favor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, nadie puede creer que ese momento fue chévere o que Jesús en algún momento dijo, no, qué emoción, voy a ir a la cruz. Pero él pudo aferrarse
a la cruz, al dolor y al martirio que vivió porque tenía su propósito claro y sabía que el estar ahora sentado a la diestra del Padre y vivir una eternidad con nosotros daba el poder, daba el fuego y desataba esa pasión con la que él pudo ir a la cruz a morir por nosotros. En Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Yo puedo tener todo perfectamente claro en mi vida, puedo planear mis pasos, pero siempre debo tener un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo llegue y transforme todo eso. Cuando yo planeo mis pasos, pero dejo que sea el Señor el que determine todo lo que yo voy a caminar, le puedo dar al Espíritu Santo la libertad para que obre en mi vida y me permita llegar al propósito que Él ha planeado para mí. Como Dios te hizo intencionalmente para cumplir un propósito, Él te hizo con una forma especial para ese propósito. Así que debes empezar a analizar qué cargas tienes, qué carga tu corazón. Cuando ves niños o cuando ves, no sé, tráfico de personas o cuando ves a los jóvenes en la iglesia, hay cosas que cargan tu corazón y desatan fuego y esas están directamente relacionadas con tu propósito. Así que el reto es oír en intimidad directamente al Creador y preguntarle: papá, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Espíritu Santo, muéstrame cuál es ese propósito, pon carga en mi corazón hacia las cosas a las que me quieres llevar y muéstrame para qué me creaste, por qué estoy aquí, cuál debe ser la razón por la que yo me levanto cada día. En Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. El Señor no va a abandonar la obra de sus manos. Y hoy quiero que te vayas de acá tranquila, con la certeza de que Dios va a cumplir en ti su propósito. Y que lo único que Él pide es que tengas un corazón que esté dispuesto y disponible para su obra en ti. Para que dejes que el Espíritu Santo transforme tus anhelos, transforme tus pasiones. El problema no es querer cosas, el problema es que esas cosas tengan un lugar más importante que Dios en tu vida. Cuando tú permitas que el Espíritu Santo haga esa obra en ti, Él va a empezar a mostrarte por qué te hizo de la forma en la que te hizo y te va a llevar directamente al lugar en el que Él te quiere tener. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos irnos con esa certeza, así que ve en intimidad y pregúntale a tu Padre para qué te hizo como te hizo y por qué te puso en esta hora de la humanidad, porque sé que te va a dar una respuesta que puede que al principio mueva cosas en ti, pero que con el tiempo vas a mirar hacia atrás y vas a decir: sé que tu obra fue perfecta y sé que tu propósito fue perfecto para mí. Si este video edificó tu vida, suscríbete y compártelo para que muchas más mujeres puedan ser edificadas. Este es un proyecto pensado para nosotras. Dale like y recuerda que juntas somos Sion.